Muy bien, vamos a hacer una siguiente clase de álgebra con el capítulo de factorización, la primera parte. Cabe la restricción, chicos, donde la factorización en la parte 1 vamos a estudiar netamente con coeficientes enteros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces veamos, ¿qué es la factorización? Decimos, es el proceso de descomponer, muy bien, es el proceso de descomponer a un polinomio como una multiplicación de otros polinomios llamados factores. Si nosotros lo podemos asemejar o en la aritmética, por ejemplo, es muy parecido cuando un número yo lo descompongo en una forma canónica, ¿de acuerdo? Es muy parecido, pero en este mundo estamos en una descomposición algebraica. A ver, veamos. Por ejemplo, yo tengo la expresión x al cuadrado menos 9. La expresión x al cuadrado menos 9 yo lo puedo reemplazar por el producto de dos polinomios, ¿de acuerdo? X más 3 por x menos 3. En la multiplicación de 2, mira, ¿ven? Es muy parecido que si yo lo llevo a la aritmética, por ejemplo, yo lo puedo poner 6, ¿no? El número 6 lo puedes descomponer en la multiplicación de dos números, claro, profe. 2 por 3. Ahí está. Lo mismo, esto es en aritmética y esto es en álgebra, ¿de acuerdo? Estamos descomponiendo este número o este polinomio en la multiplicación de dos números en la multiplicación de dos polinomios. Y cada uno de ellos se llama factores. Muy bien, x al cuadrado, x a la cuarta menos 1. X a la cuarta menos 1 lo podemos reemplazar por ¿quién? X más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más 1. 3, ¿ven? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Lo podemos descomponer, ¿no? Lo podemos reemplazar, lo podemos factorizar en la multiplicación de dos factores, los cuales serían x al cuadrado más x más 1, multiplicado por x al cuadrado menos x menos 1. Si nosotros llegamos a multiplicar estos dos polinomios, entonces vamos a obtener este resultado. ¿Profesor, está seguro? Sí. Si desean, lo pueden desarrollar para que puedan comprobarlo. Muy bien. Veamos ahora qué es un factor primo, porque en este capítulo vamos a hablar bastante sobre los factores primos, ¿de acuerdo? Muy bien. Factor primo es aquel factor no constante, o sea, no es un número. Es aquel factor no constante que no puede factorizarse. Muy bien. Entonces, vamos a reducir y reducir y reducir de tal manera en que encontremos un factor que ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. El factor primo es como un número primo llevado a la aritmética. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, 30. El 30 como número yo lo puedo escribir como 2 por 3 por 5. Mira, lo hemos descompuesto en 3, ¿no? Ahora, yo te pregunto, el 5 descomponlo, a ver, que no sea el 1. Profesor, el 5 ya no se puede descomponer. La única forma es 1 por 5, que sería lo mismo 5. Claro, entonces el 5 es un número primo. En polinomios, ¿cómo sería? Un polinomio se descompone en factores. Y un factor primo va a ser aquel polinomio que ya no se puede descomponer más. Ah, ya, profe, ya voy a entenderlo. Muy bien, sigamos. Siempre el álgebra y la aritmética tienen algo de coherencia, algo de relación, total en matemática, ¿no? Muy bien. A ver, dos preguntitas para poder en claro esto, ¿ya? El polinomio x al cuadrado menos x menos 6 es primo. A ver, ¿este polinomio será primo? La pregunta o la respuesta es en este caso no. No, ¿y por qué? Dado que el x al cuadrado menos x menos 6, él se puede descomponer. ¿En quién? En x menos 3 por x más 2. Ah, ya, o sea, este polinomio, si es que sí se puede descomponer, entonces ya no sería primo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿El polinomio x al cuadrado más 7 es primo? ¿El polinomio x al cuadrado más 7 es primo? Sí. ¿Por qué? Porque el x cuadrado más 7, a lo más podemos descomponerlo en 1 por x al cuadrado más 7. Entonces, x al cuadrado más 7 sí es primo porque no se puede descomponer. El x al cuadrado menos x menos 6 no es primo porque sí se puede descomponer. Muy bien, veamos por acá una observación, miren. Todo polinomio lineal, o sea, de primer grado, siempre es primo. Todo, cualquiera. Por ejemplo, el x menos 3, primo. X más 4 es primo. 2x menos 1, primo. 3x más 2, primos. Cualquier factor de primer grado siempre va a ser un factor primo. Muy bien, chicos, continuamos.
cantidad de factores primos. Préstame atención. Cuando nosotros tengamos un ejercicio, nosotros ya por distintas estrategias o criterios o métodos, lo vamos a poder factorizar. Vamos a imaginar que ya tenemos un polinomio bien factorizado. ¿Está bien? Ya está factorizado. Muy bien. Ahora me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos factores primos tiene? ¿Cuántos factores primos lineales? ¿Cuántos factores primos cuadráticos? Etcétera. Muy bien. Entonces, decimos, ¿no? Profesor, ¿un factor puede ser x al cubo? No. Profesor, ¿x menos 5 puede ser un factor primo? Sí. Profe, ¿quiénes son un factor primo? Así de manera inmediata, que yo lo puedo, ¿qué cosa? Identificar, ya. Todas las bases. Todas las bases. ¿De acuerdo? A ver, x sin el exponente 3, x es un factor primo. Lineal todavía. X menos 5 a la cuarta. Esa cuarta, ese 4, indica que hay un x menos 5, x menos 5, x menos 5, 4 veces. Entonces se está repitiendo 4 veces. Por lo tanto, ¿quién sería un factor primo? X menos 5, el cual se repite 4 veces. ¿Quién es un factor primo? X, el cual se repite ¿cuántas veces? 3 veces. 2x más 1, ¿es un factor primo? Sí. ¿Cuántas veces se repite? Una vez nomás, como ves acá, ¿eh? Entonces, el 2x más 1 también es un factor primo, también lineal. O también se le llama factor primo de primer grado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el último, mira. En el último, muchos alumnos se confunden. Y dicen, ¿no? Ah, tengo que borrar el exponente. No, no se borra el exponente. El 4 es la cantidad de veces que se repite, ¿no? En este caso, x al cuadrado más x más 3, todo ese paréntesis viene a ser un factor primo. Y ese factor primo se está repitiendo ¿cuánto? 5 veces. Por lo tanto, factor primo ¿quién es? X al cuadrado más 3x. X al cuadrado, perdón, más x más 3, ¿no? X al cuadrado más x más 3 es un factor primo. ¿Pero es un factor primo lineal? No, profe. ¿Por qué? Porque el lineal es x, x menos 5, 2x más 1. Ellos son lineales porque son de primer grado. En cambio, él es un factor primo cuadrático. ¿Por qué? Porque es de segundo grado. ¿Y cómo te diste cuenta que es de segundo grado? Aquí está, x al cuadrado. Es de segundo grado. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tiene? A ver, tiene 1, 2, 3, 4. Posee 4 factores primos. Una consulta. Profe, ¿y el 5 que está al frente? Ah, ya, muy buena pregunta. Ese 5 no es factor primo. ¿Por qué? Por ser constante. O sea, las constantes no son factores primos. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos aquí una factorización trivial. Mírame, si un polinomio posee un factor constante, entonces se podrá factorizar trivialmente. Mírame, escúchame. P de x es igual a 2x al cuadrado menos 6x más 2. Tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Factorizamos 2. Factorizamos 2, ¿qué quedaría? Al sacar 2 quedaría x al cuadrado. Del 6 al sacar 2 quedaría 3. Del 12 al sacar su mitad, 2 al frente, quedaría un 6. Pero este 2 no es un factor primo algebraico. Es una constante, por lo tanto se llama factor constante. Y ese factor constante no viene a ser un factor primo. No es, ¿de acuerdo? Un factor primo. ¿Por qué? Acá dice bien claro, ¿eh? ¿Qué es un factor primo? Es aquel factor no constante. En este caso, ¿el 2 viene a ser un factor primo? No. ¿El 5 es un factor primo? No. ¿Y por qué no son factores primos? Porque son constantes. Muy bien, jóvenes. Espero que se haya entendido lo que son los factores primos, en este caso lineal, cuadrático, y cómo es una factorización trivial, donde se puede factorizar un número, una constante. Y esa constante que se puede factorizar no es un factor primo algebraico. Muy bien, jóvenes, continuamos. Métodos aquí, ¿no? Métodos de factorización. ¿Cuáles son los métodos de factorización? El método de factor común. ¿Qué más tenemos? Método de agrupación. ¿Qué más tenemos? Método de las identidades, ¿no? Tenemos también método de aspa simple, aspa doble, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. A ver, método del factor común. Con 3 ejemplitos vamos a aprender muy rápido. Veamos. Tenemos P de x es igual a x más bx más x. Muy bien. Entonces, inmediatamente podemos darnos cuenta que x viene a ser el factor que se repite en los 3 términos. Por lo tanto, x es el término o es el factor que vamos a
factorizar. Muy bien. Si extraemos x adelante, no estamos pasando de miembro, ojo, estamos colocando x adelante, entonces abrimos un paréntesis y decimos, si x lo pongo al frente, entonces ¿quién queda? A. Si x lo puse al frente, ¿quién queda? Más b. Si x lo pongo al frente, ¿quién queda? Menos c. Muy bien, entonces ya estaría factorizado. Simplemente p de x va a ser igual a x multiplicado por a más b menos c. Muy bien, sigamos. B. B dice acá, q de x es igual a toda la expresión. Muy bien. Aquí vemos que ax se repite acá, aquí se repite ax y aquí también se repite ax. Mira, tienen a y a. Tienen x. Entonces voy a factorizar. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a factorizar ax. Entonces factorizamos ax, abro paréntesis, ¿qué me quedaría? Si yo factorizo ax, quedaría y menos, si factorizo ax me quedaría b, muy bien, más si factorizo ax te quedaría c por y cierro paréntesis, y ya está factorizado, así de sencillo. Vamos con c, dice c. R de x es igual a cuadrado, x cubo, y cuarta, etcétera. Muy bien. En primer lugar, a ver, a cuadrado. Entonces, a cuadrado factorizo a cuadrado. Muy bien. Lo interesante va a estar aquí en las x. Mírame, aquí tenemos x cubo, aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos una x. Aquí tenemos 3 veces que se repite el x en la multiplicación, 2 veces que se repite x en la multiplicación y aquí una vez. Si eso sucede, si tú tienes x en los 3 términos o en todos los términos, pero a diferentes exponentes, se factoriza el de menor exponente. No te olvides, el de menor exponente. Entonces, de cúbico, cuadrático, lineal, el de menor exponente, x nada más sale. Muy bien. Ahora de las y, aquí tengo por acá, tengo y cuarta, ¿no? Y cuarta, y quinta. Muy bien. ¿Cuál es el menor de exponentes? Entre 4, 4 y 5. El menor, 4. Entonces, sale a factorizar y cuarta. Muy bien. ¿Qué nos quedaría? Veamos acá. A ver, el a cuadrado ya factorizamos. De los x estoy factorizando x nada más. Entonces acá hay x por x y acá 3 veces. Saqué 1, quedará x por x, o sea, x cuadrado. De la y cuarta hemos factorizado todo el y cuarta, entonces no queda nada de y. Muy bien, menos. Siguiente término. He factorizado el a cuadrado, ya no hay a. De los x he factorizado un x nomás. Acá hay x por x, entonces quedará una x por acá. Del x por x, 1 ya salió. Entonces te quedará 1. Del y a la cuarta, todo el y a la cuarta ha sido factorizado. ¿Eh? Muy bien. Más. El a cuadrado ya se factorizó. El x también se factorizó. Y quinta. De y quinta se ha factorizado y a la cuarta. Entonces quedará una y. Muy bien. Y eso sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos que ver y visualizar muy bien quién es el factor que se repite. Y si se repite en todos los términos a diferentes exponentes, el que se factoriza es el de menor exponente. Muy bien, método de agrupación. En el método de agrupación tenemos p de x es igual a x más bx más ay más by. Muy bien, aquí L es a, aquí no hay a, aquí sí, aquí tampoco. X, aquí sí hay x, aquí no hay x, aquí no hay x. Profe, no hay factor común en todo, claro, porque aquí se va a factorizar por medio de agrupación. Préstame atención. Voy a agrupar a estos dos y a estos dos. Muy bien, entre estos dos, ¿quién es el factor común? Muy bien, entre estos dos nada más el factor común es x, entonces yo puedo factorizar x. Muy bien, entonces factorizo x entre los dos, abro paréntesis. Si factorizo x queda a, si factorizo x queda b. Muy bien, aparte, más. Entre estos dos nada más, ¿quién factorizas? Y, factorizo y. Muy bien, si yo factorizo y, abro paréntesis y quedo, ¿qué digo? Si factorizo y queda un a, más. Si factorizo y quedará b. Muy bien, entonces me está quedando x por a más b más y por a más b. Muy bien, pero el a más b y el a más b se repiten, mira, ¿ve? ¿Qué te parece si hacemos un cambio de variable mental? Al a más b le llamamos k, al a más b le llamamos k. Sería x por k más y por k. Ambos tienen k, ese k podemos factorizar. Entonces factorizamos ese paréntesis y ese paréntesis. Vamos a factorizar. Factorizamos, lo llevamos al frente. Muy bien, el a más b, paréntesis. Si yo saco el paréntesis, ¿qué quedará? X
más. Si yo saco el paréntesis, quedará y. Muy bien, entonces la factorización será a más b por x más y. Siguiente, mira, x al cubo menos x al cuadrado y más xy cuadrado menos y cubo. Entre estos dos, factoriza el de menor exponente, x cuadrado, ¿no? Si factoricé x cuadrado, acá me sobra una x. Menos, si factoricé x cuadrado, salió todo el x cuadrado, quedará un y. Más, de los dos factoriza y cuadrado, el exponente menor, bueno, factorizo y cuadrado. Si factoricé y cuadrado, salió el y cuadrado, queda un x. Menos, si del y cubo he factorizado un y cuadrado, me quedará una y. Listo, el x menos y también voy a factorizar. Entonces aquí ven, el x menos y va a salir, el x menos y va a salir. Muy bien, sale al frente, x menos y. Abro paréntesis. Si yo factorizo x menos y, ¿qué quedará? X al cuadrado. Más, si yo factorizo x menos y, ¿qué quedará? Y cuadrado. Entonces, vemos que por el método de agrupación son interesantes los ejercicios. Veamos un tercer ejercicio con respecto a agrupación. A ver, dice r de x es igual a toda la expresión por aquí. Muy bien. Profe, me doy cuenta de que hay un factor que se está repitiendo en los tres. ¿Ya ven? Producto de los tres más producto de estos dos menos el independiente. Mira, en todos ellos él tiene x menos 1. En él tiene x menos 1. Y aquí hay x menos 1. Entonces, ese factor x menos 1 puedo factorizar. Muy bien. Factorizamos. Entonces, sacamos al frente el x menos 1. Abrimos un corchet, un paréntesis, no sé. Si tú sacas el x menos 1, ¿qué te va a quedar? X menos 3 por x menos 2. Muy bien, el x menos 1 que se viene acá. Más. Entre estos dos, el x menos 1 ya se ha factorizado, ¿no? El x menos 1 ya se ha factorizado. Acá está, el x menos 1 salió. Te quedará solamente x menos 2. Menos el x menos 1. Si ya salió, profe, cuando factorizo todo, ¿queda 0? No, queda un 1. Repito, si el x menos 1, si todo hemos sacado la factorización, quedará 1. No te olvides, 1. Muy bien, listo. Ahora x menos 1, un corchet, la multiplicación de estos dos, más x menos 1 menos 1. Profe, menos 1 o menos 2, ¿no? Menos 2 menos 1, ¿cómo sería? Menos 2 menos 1, menos 2 menos 1 hacen un total de menos 3. Allá, profe, quedará x menos 2 menos 1 es menos 3. Muy bien. Aparte, se está sumando con todo este producto. Muy bien. Ahora, dentro de este corchet, mírame, x menos 3 se está repitiendo. Entonces, ¿qué hago? El x menos 3 factorizo. Factorizamos el x menos 3. Entonces, aparte que el x menos 1 estaba desde un inicio ya factorizado, ahora sale a factorizar el x menos 3. Abrimos el corchet. Si el x menos 3 ya salió al frente, ¿qué te queda? X menos 2. Si el x menos 3 ya salió al frente factorizado, ¿qué te quedará? Cuando sale todo, no queda 0. ¿Cuánto queda? 1. Muy bien. Quedará x menos 1 por x menos 3. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 2 más 1 es menos 1. Será x menos 1 entonces toda tu expresión. Muy bien. Ahora, inteligentemente, x menos 1 por x menos 1, o sea, como quien dice, m por m es m cuadrado, k por k, k cuadrado. X menos 1 por x menos 1, x menos 1 al cuadrado, multiplicado por k menos 3. Y ya estaría factorizado. Muy bien, estaba interesante este ejercicio, ¿no? Pero no te olvides, él es un ejercicio del método de agrupación. Muy bien, método de las identidades. Vamos a ver por acá. Tenemos p que es igual a 9x al cuadrado menos 4y cuadrado. Le vamos a dar forma. 3x al cuadrado. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque si el 3 eleva al cuadrado forma el 9. El x eleva al cuadrado está el x cuadrado. Si el 2 eleva al cuadrado forma el 4. Ahí está, ¿ven? Y, si lo eleva al cuadrado forma el y cuadrado. Muy bien. Profe, ¿y por qué le has dado forma? ¿Por qué lo has escrito de esa manera? ¿Ya? Lo hemos escrito de esa manera para poder reconocer inmediatamente y aplicar la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados dice, si yo tengo la diferencia de los cuadrados de dos números, esto va a ser igual a la suma por la resta, ¿cierto? A la suma por la resta. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? La suma y la resta, pero sin cuadrados. Sin cuadrados, será 3x más 2y multiplicado por 3x menos 2y. Y ya está factorizado. Profe, acá estamos usando algunas identidades que hemos visto en productos notables, correcto. Miren el 2.
Tenemos x al cuadrado menos 5x más 2xy menos 5y más y cuadrado. Eso está un poco tedioso, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mira, vamos a agrupar de una manera correcta. X al cuadrado, el 2xy aquí, y el y cuadrado por acá. El menos 5 que corre acá, y el menos 5y por acá. Mira, en estos tres te hace recordar esto. ¿A qué es igual a a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Eso has aprendido por notables o no? Y esto tienes acá, ¿eh? A propio, o sea, tengo esto, lo puedo reemplazar esto, ¿no? Si tengo esto, lo reemplazo. Muy bien. Entonces, Q va a ser igual. Todo esto, que es esto, lo puedo reemplazar por el x más y al cuadrado. Acá está. Él sería x más y al cuadrado. Muy bien. En esta segunda parte puedo factorizar menos 5. Tiene menos 5, tiene menos 5. Factorizo menos 5, abro paréntesis. Si el menos 5 sale, queda un x. Si sale un menos 5, queda un más y. Si deseas comprobar, puedes multiplicar y distribuir, ¿no? Menos 5 por x, menos 5x. Acá está. Menos 5 por y, menos 5y. Muy bien. Entonces, luego vemos acá, ¿ven? X más y al cuadrado y x más y. ¿Te acuerdas o no te acuerdas cuando teníamos de diferentes potencias? Se factorizaba o se extraía, ¿sí? El de menor exponente, ¿no? El x más y al cuadrado o el x más y a la 1. Sacamos el x más y a la 1, ¿sí? Factorizamos. Factorizamos entonces el x más y a la 1. Muy bien, acá está. X más y a la 1. Si tendría acá x más y al cuadrado y uno de ellos he sacado para factorizar, ¿qué quedará? Un x más y. Menos. Si el x más y ya salió como factorización, ¿qué quedará? Menos 5. Muy bien. Por lo tanto, quedará x más y multiplicado por x más y menos 5. X más y menos 5. Y ya está factorizado. Muy bien. Vamos a un tercer ejercicio. Dice, c es igual, r igual a cuadrado menos c cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Muy bien. Vamos a agrupar de una manera conveniente. Digo, a cuadrado menos 2ab por acá, más b cuadrado y el menos c cuadrado por aquí. Muy bien. Pero estos tres te hacen recordar de algo. Todos notables, claro. El a menos b al cuadrado que es igual a todo esto, ¿sí? Y todo esto tienes, mira, ¿ver? Significa que todo esto yo lo puedo reemplazar por él, ¿no? Muy bien, entonces todo esto lo voy a reemplazar por a menos b al cuadrado. Menos el c cuadrado. Muy bien. Pero ¿te acuerdas o no parecido a esto, La diferencia de cuadrados, lo mismo. La diferencia de los cuadrados aquí es igual a la suma, pero sin cuadrados, multiplicado por la resta, pero sin cuadrados. Muy bien. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se hace? La suma a menos b más c. Ahí está, a menos b más c. Multiplicado por a menos b menos c. A menos b menos c. Ahí está. A menos b más la c y a menos b menos la c. Diferencia de cuadrados. Entonces, jóvenes, hemos visto tres identidades que son muy interesantes e importantes. También hemos aprendido que es un factor primo lineal de segundo grado. Recuerda que se puede factorizar también trivialmente cuando se factorizan los números, ¿no? Constantes, ¿cierto? Y no te olvides, una constante no es un factor primo algebraico. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido la teoría. Muy bien, chicos, ahora empecemos con los problemas de la práctica, ¿ya? Problema número 1, ¿qué me dicen? Factorice. Hay que factorizar toda esta expresión, pero al observar la expresión vemos que existe un término común, ¿no? ¿Sí? Tenemos x, ¿no? El factor común también se llama, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Entonces, ese valor de x es lo que vamos a factorizar, ¿cierto? Factorizamos, entonces sacamos x, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría m más n más p. Profesor, ¿y si aquí p no hubiese estado y hubiésemos sacado todo x, qué quedaba? ¿0? No, siempre queda 1. Cuando tú sacas todo, queda 1. Muy bien, entonces ya estaría factorizado. Así de simple. X, paréntesis, m más n más p. Listo, nada más porque x fue el factor común. Problema número 3. ¿Qué me dicen? Factoricen. Hay que factorizar toda esa expresión. Muy bien. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que x más 2, que está entre paréntesis, ¿no? Podemos factorizar. Por ejemplo, es como si 2x más 1 por un k, 2x menos 3 por un k. Ese valor de k factorizamos, ¿no?
¿cierto? Ese valor de k, o x más 2 en este caso, factorizamos. Parecido a él, ¿no? Sacamos al frente. Sacamos al frente el x más 2, ¿qué nos quedaría? Abrimos un paréntesis, ¿qué nos queda? Lo que me va a quedar, si yo saco él, te va a quedar 2x más 1, acá está, agregado en 2x menos 3. Muy bien. Ahora sumemos. X más 2, a ver, aquí vamos a sumar 2x más 2x, 4x. Más 1 menos 3, más 1, más por menos es menos, ¿no? Más 1 menos 3, menos 2. Muy bien. A continuación, ¿qué nos podemos dar cuenta? Profe, aquí nomás puede estar factorizado, no hay ningún problema. Un factor primo puede ser 4x menos 2, ¿cierto? Pero aquí podemos hacer una factorización trivial. ¿Cómo hacemos una factorización trivial? La teoría nos dice que la factorización trivial es aquella donde se puede factorizar una constante, ¿no? En este caso, entre 4 y el 2, ambos tienen el factor 2. Factorizamos 2, entonces ¿qué me va a quedar? Del 4, si ya le saqué un 2, quedará 2, porque 2 por 2, 4. Y del 2, al sacar un 2, ¿qué queda? 1. Si deseas, podemos, acá están los que sacaste, mira, ¿eh? Si deseas, distribuye 2 por 2x, 4x. 2 por menos 1, menos 2. Está bien factorizado. Entonces aquí hemos realizado una factorización trivial. Muy bien. Problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? Factorice ax más bx más cx más ay más by más cy. Muy bien. Entre los tres primeros y los tres últimos agrupo. Muy bien. Entre los tres primeros voy a factorizar a x. Mira, ven. X es el factor común. Fíjate, ¿ven? Se observa, ¿no? X sería el factor común. Listo. Entonces, sacamos a x, paréntesis, ¿qué me queda? Si saco x queda a, más, saco x queda b, saco x queda c. Listo. En la siguiente, profe, en los siguientes tres yo puedo sacar y, puedo sacar y, puedo sacar y. ¿Esto qué significa? Que y es el factor común. Sacamos, entre los tres nada más, sacamos y, paréntesis, al sacar y queda a, al sacar y queda b, al sacar y queda c. Muy bien. Posteriormente, ahora, aquí tengo x por a más b más c, más y por a más b más c. Si en nuestra mente al a más b más c le llamamos un k, a más b más c sería k, en nuestra mente tendríamos x por k más y por k. El valor de k se repite, el valor de k sale. Muy bien, entonces, a más b más c vamos a sacar y a más b más c vamos a factorizar. Entonces, si factorizamos a más b más c, sacamos al frente a más b más c, abrimos un paréntesis, ¿qué me quedaría? Si yo saco a más b más c, ¿qué queda? X más, si yo saco a más b más c, ¿qué le quedaría? Y. Entonces quedará como respuesta a más b más c multiplicado por x más y ya estaría factorizado. Muy bien, chicos, problema número 7, ¿qué dice? Indique un factor primo de, me pide factorizar 4x al cuadrado menos 25. Antes de factorizar, porque aquí no voy a poder factorizar por factor común, no hay factor común, ¿cierto? Pero sí lo puedo hacer por identidades. Mira, para eso le voy a dar forma. El 4x cuadrado lo voy a escribir como 2x al cuadrado. ¿Alguien, profe, está seguro? Sí, mira, porque si este cuadrado afecta al 2, 2 al cuadrado, 4. Y el x le afecta al cuadrado, sería 4x cuadrado. Ahí está, ¿ven? Ah, ya, profe, le está dando forma, correcto. 25, lo puedo escribir como 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25. Muy bien. Profe, ¿para qué he hecho eso? Porque voy a aplicar la identidad llamada diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual a cuadrado menos b cuadrado? Muy bien, esos cuadrados en mi mente borro los cuadrados y me va a quedar dos valores, a, b, en suma y en resta los coloco. Ah, ya, muy bien. Aquí, cuadrado, algo al cuadrado menos algo al cuadrado, es este. ¿A qué es igual? Estos cuadrados saco, me va a quedar 2x y 5. Lo necesito en suma, 2x más 5 y 2x menos 5. Y ya está factorizado. Si el problema me pide uno de los factores primos, entonces puedo colocar él como respuesta, o si no, puedo colocar él como respuesta. Cualquiera de los dos llegaría a ser un factor primo. Muy bien, problema número 9. ¿Qué me dice el problema número 9? Dice, dar un factor primo de, a ver,
8x al cubo más 27. Profe, así como se ve factor común no hay. ¿Qué vas a usar? Identidad. Nuevamente identidades. Para eso hemos estudiado álgebra, productos notables, ¿cierto? Recuerda, productos notables es un tema muy importante. Es como si fuera el ABC en el lenguaje. ¿Me dejo entender? Es muy fundamental los productos notables. Empezamos entonces. 8x al cubo es como coloquemos 2x y todo al cubo. ¿Por qué? Porque si ese cubo distribuimos al 2, 2 al cubo, 8. X al cubo, x cubo. Ah, volvemos a lo mismo. Entonces tendríamos 2x todo elevado al cubo más 27 que se puede escribir como 3 al cubo. Muy bien, entonces tengo una suma de cubos. Suma de cubos ¿a qué es igual? Cuando yo tengo una suma de cubos, simplemente cada cubo se anula intuitivamente, ¿no? Borramos, quedaría a más b. Y luego, ¿con qué multiplicamos? Un trinomio. El primero al cuadrado menos el producto de ambos más el segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo es? Suma de cubos. Intuitivamente borramos los cubos. ¿Qué quedará? 2x más 3. Muy bien, 2x más 3. Listo. Luego, ¿qué viene? El primero al cuadrado. Allá, 2x elevado al cuadrado menos el producto de ambos. 2x por 3. 2x por 3 es su manera negativa. Más el segundo al cuadrado. Es 3 al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces? 2x más 3. ¿Cómo generaríamos esto? 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado. Ahí está. 4x al cuadrado. 3 por 2, 6x negativo. Menos 6x. Y 3 al cuadrado, 9. ¿Listo? Y si nosotros intentamos factorizar este polinomio, no se va a poder, ¿no? Por todos los métodos que le podemos buscar, no se va a poder. Y cuando no se puede factorizar, llegaría a ser un factor primo. ¿Cuántos factores primos tiene? 2. Bien L es un factor primo o bien L es un factor primo. Ojo, L es un factor primo lineal, mientras que L es un factor primo cuadrático. Esto ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Problema número 11. ¿Qué digo problema número 11? Factorice. Vamos a factorizar. Muy bien. Aquí lo que vamos a aplicar es lo mismo. Repetimos. Pero x al cubo más y al cubo. Mira, aquí es igual suma de cubos. Al a más b, sin cubos, multiplicado por todo el trinomio. Y solamente le vamos a aplicar a esta suma nomás. Esto de acá es aparte. Lo estamos agrupando. Estamos agrupando estos dos y aparte estos tres. ¿De acuerdo? Entonces, en estos dos, aplicando identidad de suma de cubos de productos notables, quedará x más y por x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Y estos tres que sobran, los voy a agrupar como un paréntesis. ¿Ya? Ahora, vemos, aquí hay una suma que los separa. Mira, todo este paréntesis y todo este paréntesis son lo mismo. Es como un W. Algo por W más W. W se repite, W sale como factor común. Muy bien, entonces esto de verde factorizamos. Sacamos la frente. Listo. Abro un paréntesis. ¿Qué me queda? Si todo este paréntesis yo saco, que está acá, me va a quedar x más y. Listo. Más. Si todo el paréntesis yo saco, no quedaría nada. No, no queda nada. Queda 1, jóvenes. No vayas a pensar que no queda nada. Queda 1. Entonces quedará x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Y x más y más, como he sacado todo, queda un 1. Entonces, ¿cuántos factores primos tengo? Tengo 2 factores primos. Cualquiera de los dos sería, como respuesta, si me pide por ahí un factor primo. Muy bien, chicos, problema número 13. ¿Qué me dice? Factorice. Vamos a factorizar. Profesor, factor común. Si tiene x, si tiene x, si tiene x, no tiene x. Entonces, factor común no hay. Muy bien, agrupemos de 2 en 2. Entre ellos dos y ellos dos. Entre estos dos, x cuarta, x cubo, factorizo x cubo. De 4 veces x, si yo saco 3 de ellos, me quedará 1, ¿sí o no? Más, si el x cubo yo estoy factorizando, saco todo el x cubo que queda, 1. Si tú crees que estás factorizando mal, lo puedes comprobar. ¿Cómo, profe? Multiplícalo. A ver, distribuye. Si tú distribuyes, debes volver a lo mismo. A ver, x al cubo por x, x a la cuarta. Muy bien. X al cubo por 1, x al cubo. Ah, profe, sí está bien. Listo. Ahora, entre estos dos puedes factorizar tanto el menos y tanto el 8. Si tú sacas menos 8, factorizas menos 8, quedará x. Si sacas menos 8, queda siempre más 1. ¿Estás seguro, profe? A ver, multiplícalo, compruébalo. Muy bien. Menos 8 por x, menos 8x.
8 por 1, 8, y este menos hace cambiar de signo, recuerda, ¿ven? ¿No? ¿Sí te recuerdas, no? Negativo. Sí está bien. Luego, ahora, el x más 1 se repite. Es como x al cubo k menos 8k. El k puedo factorizar como factor común. Entonces, este de rojo factorizo como factor común, x más 1. Abro un paréntesis, ¿qué me queda? Si el x más 1 ha sido factorizado, ¿qué quedará? X al cubo. Menos, si el x más 1 es factorizado, ¿qué queda? Menos 8. Menos 8. Pero en vez de poner 8, le pongo 2 al cubo, que es lo mismo. Ah, ya, profe. Profe, ¿para qué le he puesto 2 al cubo? Y aquí te ha quedado x cubo. Acá hay una diferencia de cubos. Identidad en álgebra. Ah, profe. Recuerdo, por acá, diferencia de cubos, ¿a qué es igual? A la misma diferencia, pero sin cubos, multiplicado por un trinomio que es el primer al cuadrado más el producto de ambos, más el segundo al cuadrado. Muy bien, apliquemos eso. El x más 1 lo conservamos. Ahora, aplicando la fórmula, ¿qué quedaríamos? Estamos aplicando la identidad, ¿no? Los cubos desaparecen. X menos 2. Ya. Ahora, el trinomio, ¿cómo sería? Primero al cuadrado, producto de ambos, y segundo al cuadrado. Primero al cuadrado, producto de ambos, 2x en su manera positiva, más el segundo al cuadrado. Muy bien, operamos ahora x más 1, x menos 2, por x al cuadrado más 2x, 2 al cuadrado, 4. ¿Cuántos factores primos tiene? Tiene 3 factores primos. Tiene 2 factores primos de primer grado, también llamado factores primos lineales. En cambio aquí existe un factor primo cuadrático. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Problema número 13 me estaba pidiendo, indique un factor primo. Puedes indicar a él como respuesta, a él como respuesta o a él como respuesta. Cualquiera de los tres son respuestas, porque cualquiera es un factor primo. Problema número 15. Señale un factor primo de. Muy bien. A ver, jóvenes. Así como se ve, está un poco caótico. Mejor multipliquemos. A ver, distribución, ¿ya? Primero distribución. AB por x cuadrado, ABx cuadrado. AB por y cuadrado, ABy cuadrado. XY por a cuadrado xy. XY por b cuadrado xy. Muy bien, tenemos a todos ya. Ahora lo vamos a agrupar. El primero con el tercero y el segundo con el cuarto término. Muy bien. Entre estos dos términos, ¿qué puedo factorizar? Factorizo. Ambos tienen a y ambos tienen x. Muy bien, entonces entre estos dos factorizo a x como término común. Saco a, saco x. Si de él saco a y saco un x, me va a quedar un b y un x. Aquí está lo que te queda. Más. Si de aquí estoy factorizando un a y un x, si saco un a y saco un x, quedaría un a con el y. Un a con el y. Muy bien, ya voy entendiendo, profe. Más. Entre estos dos voy a factorizar b por y. Si saco su b y saco un y, acá está, ¿qué me quedará? Un a y un y. Aquí está. Más. Si de aquí estoy sacando un b y un y, si sacas un b, queda un b, ¿no? Un b quedaría. Y sacas el y, va quedando el x. Muy bien, listo. Ahora, vamos a hacer la propiedad conmutativa. 8 más 4 es lo mismo que 4 más 8. 6 más 3 es lo mismo que 3 más 6. Allá. Entonces, igual a x, a n. Esta suma lo voy a poner al revés. A y más bx voy a poner. A y más bx. Más todo igualito. Muy bien, y nos damos cuenta que este y este factor son iguales, mira. Entonces, como son iguales, hay un término común. Eso factorizo. Entonces, esto de verde sacamos al frente. AY más BX. Abro paréntesis, ¿qué me quedará? Si yo saco esto, ¿qué quedará? AX. Si el yo factorizo, ¿qué quedará? Más BY. Y ya tengo factorizado. En el problema 15 me está pidiendo señale un factor primo. Como respuesta podemos poner a él o a él, porque cualquiera de los dos viene a ser un factor primo. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de la autoevaluación. Autoevaluación, problema número 8. ¿Qué me dice? Indique el número de factores primos. Muy bien, a ver, me da una expresión para factorizar. Los voy a agrupar de a dos, ¿está bien? Entre ellos dos voy a factorizar a la cuarta porque es el término común, factor común. Si entre ellos dos factorizo a la cuarta, abro un paréntesis, ¿qué digo? Si de aquí tú sacas a la cuarta, quedaría m. Si de estos dos tú factorizas a la cuarta, quedaría n. Muy bien. Entre ellos dos tienen signo menos, saco el menos, y ambos también tienen b a la cuarta. Entonces factorizo b a la cuarta.
Entonces, si yo saco el negativo y b a la cuarta, quedará meme. Muy bien. Si ya sacaste el negativo como factorización, quedaría más. Si ya sacaste b a la cuarta dentro de la factorización como factor común, quedará n. Si tú deseas, multiplicas, distribuyes. Al distribuir, debes volver a lo mismo. Recuerda que el menos hace cambiar de signo a los dos. Y sí, sí es cierto, volverías a lo mismo. Muy bien. Sigamos. Tengo m más n como un factor común. Es como decir, ¿no? A a la cuarta por k menos b a la cuarta por k. Ese k factorizamos. Entonces, este paréntesis factorizamos. ¿Qué tendríamos? M más n. ¿Qué nos quedaría? Abrimos un paréntesis. Si yo saco el paréntesis de verde, ¿no? Por ejemplo, que está de verde, quedará a a la cuarta. Menos, menos. Si yo factorizo lo de verde, quedará b a la cuarta. Muy bien. Ahora, a la cuarta menos b a la cuarta me hace recordar una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos y al cuadrado es igual a la suma y la resta. Muy bien. Pero acá, si no lo puedes entender de repente, ¿ya? Yo lo puedo escribir así. Préstame atención. A a la cuarta menos b a la cuarta yo puedo escribir como a cuadrado y todo al cuadrado. Porque 2 por 2 es 4, pues. Menos b a la cuarta sería b cuadrado y todo al cuadrado. Ah, ya, profe, claro. Porque 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Muy bien. Tengo una diferencia de dos números que cada uno está al cuadrado. Ah, ya entendí, profe. Nos quedará m más n. ¿A qué es igual la diferencia de cuadrados? Estos cuadrados anulamos, ficticiamente quedará la suma y la resta de los números. Estos dos cuadrados que están acá arriba anulamos, ¿ya? ¿Qué te quedará? A cuadrado y b cuadrado. Eso en suma y lo mismo en resta. Ah, ya entendí. Ahora, nuevamente, a cuadrado menos b cuadrado. Tengo cuadrados en diferencia, o sea, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual? La suma y la resta sin cuadrados. El repito y el. Necesito la suma y la resta de cada uno de ellos, pero sin cuadrados. Y ya está factorizado. Profe, ¿y él? No, pues, él no se puede porque está en suma. ¿De acuerdo? Muy bien, si fuera resta, sí, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores primos hay? 1, 2, 3, 4. Esta expresión, al factorizar, posee 4 factores primos. De los 4 factores primos, 3 factores son lineales, o sea, de primer grado. 1, 2, 3 son de primer grado y existe un factor primo cuadrático. Muy bien, y problema número 9, que dice, obtenga un factor primo de x a la octava menos 256. Pero el 256 se puede escribir como 2 a la octava. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 y por 2, 256. Muy bien, 8 veces, sí. Y aquí nuevamente, ¿no? Nuevamente. Profe, ¿cómo es eso? Ah, ya, pues mira, recuerda. El x a la octava menos 2 a la octava yo puedo escribir como x a la cuarta y todo al cuadrado, porque 4 por 2 es 8. Menos 2 a la cuarta y todo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ah, ya entendí. ¿Y a qué es igual diferencia de los cuadrados? Va a ser igual a la suma y la resta, pero sin cuadrados. Entonces, ¿esto a qué es igual? A la suma y a la resta de los números, pero sin los cuadrados, pero sí con sus cuartas. Allá la suma, ¿no? Ahí está, la suma multiplicado por la resta, pero sin los cuadrados, pero sí con sus cuartas. Muy bien, ahora, nuevamente él, ¿no? Pero él ya lo vimos. Mira, ¿ven? Esto se lleva acá y eso ¿cómo se queda? Se ve como esto, lo hemos visto, ¿no? Un caso. Muy bien, x a la cuarta menos 2 a la cuarta, de frente ya quedaría x cuadrado más 2 cuadrado por x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto nuevamente es diferencia de cuadrados. ¿A qué va a ser igual? A la suma por la resta sin cuadrados. El, ya está, el de acá, también, y esto que es igual, suma y resta, suma por resta sin cuadrados. Muy bien, ahora operemos, 2 a la cuarta, 16, 2 al cuadrado es 4. Entonces quedará x a la cuarta más 16, todo multiplicado por x al cuadrado más 4, todo multiplicado por x más 2 y por x menos 2. Muy bien. ¿Qué me pide el problema número 9? Me dice, obtengo un factor primo. Él puede ser un factor primo, es una respuesta, o puedes dar como respuesta a él, o puedes dar como respuesta a él, o puedes dar como respuesta a él. Cualquiera de los 4 son factores primos. Ellos dos son factores primos lineales, él es un factor primo de segundo grado o cuadrático, y él es un factor primo de grado 4 o cuártico. Muy bien, listo, cualquiera de los 4 sería factor primo. Muy bien, chicos. Tarea. Hemos terminado el problema de la práctica y también de la autoevaluación, 2 ejercicios, ¿no? Ahora la tarea. De la tarea, jóvenes, van a resolver problemas de la práctica a los pares y de la autoevaluación los problemas del 1 al 7. Muy bien, chicos, espero que tanto la teoría
como la parte práctica se haya entendido muy bien este tema de factorización. Bueno chicos, eso sería todo y nos vemos en la próxima clase. No olviden de mandar su tarea, ¿no? La tarea tiene que estar con procedimiento. Ojo, el procedimiento es mucho más importante y eso es lo que se califica antes de la respuesta. Por favor, el procedimiento, ¿ya? Las fotos nítidas, chicos. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.